Pues bien chicos, esto va a ser la última o penúltima, si me enrollo demasiado, videoconferencia sobre arte, sobre estos apuntes. Al menos acabaremos con esto el temario. Y vamos a ver el mare magnum que supone el siglo XX con todos los movimientos que, como pone aquí, coexisten, rivalizan, se critican, evolucionan, desaparecen, aparecen, reaparecen de nuevo, hay un revival. Estamos y continuamos seguramente ya de una forma menos alocada que a principios y mediados del siglo XX, pero con muchísimos movimientos artísticos frente a los cuales pues el historiador del arte tiene que buscar una forma de analizarlos de una forma válida y de una forma pues lo más sencilla posible. Y el autor de estos apuntes pues lo ha hecho dividiendo estas corrientes en tres. En primer lugar, las expresivas, aquellas en las que prima la expresividad. La segunda, en las que prima el análisis. Y tercero, las que prima la imaginación. Bueno, es una forma de realizarlo y en cada una de ellas vamos a ver los movimientos más importantes de cada una de estas tres corrientes, ¿vale? Y vamos a empezar con las corrientes expresivas. Y la primera de ellas, bueno, vemos que por expresivo pues se refiere a aquello relacionado pues con Van Gogh, con Gauguin, donde la importancia del color era primordial, los contornos, donde se exalta lo primitivo frente a la civilización, donde prima la expresión por encima del estilo, por así decirlo, donde es más importante transmitir la emoción del artista que transmitir una realidad al espectador. Vale, entonces entre ellas, en primer lugar, el fauvismo. Fauvismo es un paso más allá de Gauguin, es un llevar al extremo a Gauguin seguramente. Surge en Francia como reacción al impresionismo, al que reprocha su desprecio por el mundo interior del artista. No sé si esto va tapando el micrófono. Bueno, de todas formas, la cohesión y el propósito común de este grupo de pintores es efímera, ¿vale? Eso dura 5 años en principio, pero su influencia se nota en las siguientes vanguardias. Muchos evolucionan rápidamente, pasando de un movimiento a otro, experimentando nuevas técnicas. Matisse, Derain, Blamnik y otros se dan a conocer su obra en el Salón de Otoño de París en 1905. Louis Bossels, crítico de arte, al visitar la exposición y contemplar una escultura de corte renacentista entre sus cuadros, exclama: Donatello parmi les fous, Donatello entre las fieras, ante la extrema provocación que siente al mirar los cuadros ahí expuestos que no se sujetan a ninguna convención establecida. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este movimiento y luego veremos algunos ejemplos. El color se independiza del objeto haciendo un uso arbitrario. ¿Vale? Cuando veáis un cuadro en que los colores parece que se han vuelto locos, pues muy probablemente estamos ante un cuadro fauvista. ¿Por qué? Porque el color expresa sensaciones y emociones. ¿Vale? La realidad puede ser la realidad que se ve, pero también puede ser la realidad que se siente. Si nosotros pintamos una cara de rojo, sabemos que está expresando ira. Si la pintamos de azul, nos puede transmitir tristeza. Vale, entonces aparecen por rostros verdes, árboles azules, mares rojos, rosáceos o violetas. También encontramos una extrema simplificación de formas y elementos, como había hecho Gauguin. Hay un subjetivismo claro, donde se interpreta lírica y emocionalmente la realidad con temas agradables, fundamentalmente paisajes o retratos. La profundidad perspectiva desaparece y los volúmenes se perfilan con pinceladas fuertes, no con el convencional claro-oscura. ¿Vale? Aquí no hay ninguna intención de crear una sensación de nada, de profundidad, de volumen, de corporeidad, sino que va mucho más allá, ¿vale? Es todo juegos a través del color. El autor esencial de este movimiento es Matisse y define su pintura como un arte contemplativo frente a la racionalidad de Picasso y amable frente a la dureza del expresionismo alemán, ya lo veremos. Entre sus temas preferidos aparece la figura femenina, relajada y de colores muy intensos. Destacan obras como Madame Matisse, conocida como La línea verde, y Armonía en rojo, un interior en el que busca un equilibrio cromático en rojos. A lo largo de su vida mantiene la pasión por el color, aunque tras deshacerse el grupo Fauve inicia nuevas etapas con obras tan novedosas como La danza, de gran simplicidad en el dibujo, y colores muy intensos en amplias superficies. Vale, vamos a ver algunos de los cuadros de Matisse para que veáis pues, en qué se basa fundamentalmente este movimiento del fauvismo o de los fauves, de los fieras.
Bueno, y aquí tenéis pues algunos de sus cuadros. Vale, los que señalaban los apuntes era la línea verde, pues que ahora mismo no lo veo. Voy a bajar un poquillo a ver si lo vemos. Aquí está. Vale, la raya verde, fijaos, ¿vale? La mujer de Matisse y cómo está pintada y cómo hay un juego con el color, ¿vale? Con una raya dividiendo las dos partes del rostro, ¿vale? Es una de ellas. O otros cuadros también, pues como esta que es la habitación roja, en la que el rojo lo domina todo, ¿vale? Fijaos, es interior. Y finalmente el otro también muy importante y muy conocido de Matisse es esto, ¿vale? La danza, que esto es un detalle. Vamos a ver si vemos la pintura aquí. La pintura completa es esta. Tiene varias versiones, pero si no me fijo mal, creo que esta es la más recurrente, la más habitual. Y fijaos ese juego donde los contornos están claros, pero lo que prima fundamentalmente es el color y aquello que transmite el color. Vale, esto es el fauvismo, ¿vale? Las fieras. Pues imaginaos eso, una escultura de Donatello envuelta por cosas así. Pues evidentemente, Donatello entre las fieras. El siguiente movimiento en el que prima la expresión pues ya es el ya llamado expresionismo, ¿vale? Y donde esta expresión pues va a tener un grado máximo. Engloba obras y autores de amplios periodos, de territorios y tendencias. Las ciudades de Dresde, Múnich y Berlín, junto a París, son los centros culturales de este movimiento. En general se habla de expresionismo cuando predomina en una obra el sentimiento sobre el pensamiento, cuando expresa emociones, vivencias, sentimientos del autor, etcétera, etcétera. Es por tanto una tendencia subjetiva, apasionada y vinculada estéticamente al fauvismo, y que en muchos artistas ofrece la imagen tétrica de un mundo sin objetivos. Bueno, en ello su temática se centra en temas morbosos, prohibidos, insistiendo en lo demoníaco, lo sexual, lo fantástico, lo pervertido, etc. El rechazo de los nazis al arte de la vanguardia se centra principalmente en esta tendencia, a la que no dudará en denominar arte degenerado. ¿Vale? Como sabéis, y no lo vamos a ver porque pues, no está en el temario y no pertenece a la vanguardia, sino todo lo contrario, los movimientos fascistas, totalitarios, porque también el estalinismo también va a basarse en esto. Como digo, los totalitarismos van a recuperar un arte de carácter clásico, ¿vale? Van a volver la vista atrás. ¿Por qué? Pues para arraigar sus movimientos en un pasado ideal. Y tanto en la Unión Soviética como en Alemania como en la Italia fascista, esta vuelta a lo clásico, esta mirada atrás al periodo grecolatino sobre todo, y inspirándose en él y fortaleciendo algunas características, sobre todo como la monumentalidad, como el carácter historicista, como la dureza de las obras, pues eso lo que va a intentar es eso, fortalecer, consolidar estos movimientos y enraizarlos en un pasado glorioso. Figuras fundamentales, pues viendo aquí pues solo vamos a ver a Munch, ¿vale? Que es el más conocido. Noruego, de infancia trágica, refleja vivencias personales en sus obras. Formado en Oslo, viajero, en París observa los nuevos medios pictóricos que incorpora a su obra y expresa de forma trágica su sentir de la vida y la soledad y el miedo del hombre. Su temática es dramática, casi obsesiva, y su técnica agudiza los colores con un trazo violento y agudo. Quizá su obra sea la que mejor expresa la angustia o la desesperación ante las situaciones cotidianas. Pasamos a su obra más famosa, es El Grito, ¿vale? Que la conocéis, hay muchas versiones y además alguna de ellas pues tiene una biografía peculiar, ¿vale? Con robos y recuperaciones y sobornos incluidos, ¿vale? El Grito es el símbolo perfecto del universo expresionista. Sus cuadros y grabados se difunden con rapidez en Alemania e influirán considerablemente en otros pintores, ¿vale? No os voy a enseñar El Grito porque lo conocéis de sobra, y ahí podemos ver pues cómo todo el cuadro se centra o se dirige hacia el inconsciente del artista, hacia todos aquellos temores, sobre todo todas aquellas, la amargura, la soledad, todo aquello que le impide al hombre ser verdaderamente libre, porque le aprisiona en una cárcel que es el propio hombre, ¿vale? Y es El Grito de Munch, digamos que es la obra que mejor expresa ese estado de angustia vital y que viene sobre todo
y aunque bueno, esto ya es una opinión personal, viene sobre todo de ese moverse los cimientos de la civilización que había traído ese siglo XX, que ponía en duda todo, absolutamente todo, incluso la realidad con la teoría de la relatividad de Einstein. Luego tenemos la abstracción expresionista, donde pues al expresionismo le añadimos además la abstracción. Así como en el expresionismo las cosas parecen lo que son, aunque no sean lo que parecen, ¿vale? Pero parecen lo que son. La abstracción va un paso más allá y va a acabar incluso con, quizá no toda vinculación con la realidad, pero la mayor parte de la realidad desaparecerá de estas obras. El arte abstracto supone la total desaparición, bueno, aquí pone total, yo no diría tanto, pero bueno, la práctica desaparición del objeto. El cuadro queda reducido a líneas, color o simplemente trazos. Nos muestra un mundo donde se nos representa la emoción interna, las vivencias, la manera de ser pintor, pero en unas formas inmateriales no identificadas. Kandinsky, ruso de nacimiento, es el líder del grupo expresionista Der Blaue Reiter, el jinete azul, que sobrevivió hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las características comunes de este grupo son el simbolismo en el uso del color, el empleo de una expresión pictórica emocional y la tendencia a la abstracción. De esta etapa todavía figurativa podemos mencionar los numerosos cuadros que dedicó la localidad de Murnau como casas de Obermark. Veis aquí, o al menos Kandinsky en su primera etapa vital no huye del figurativismo, es decir, todavía está expresando la realidad en sus obras e incluso en épocas posteriores también acude de una forma mucho más tímida. En 1910 ejecutó una acuarela en la que la estilización del tema, un paisaje, era tal que lo hacía desaparecer por completo. Había nacido el arte no imitativo. A partir de entonces pinta manchas cromáticas de contornos irregulares y trazos muy expresivos, ya que sostiene que el color produce un efecto físico en el alma humana. Esta emoción interior suscitada por recursos cromáticos no excluye la existencia eventual de un tema, como en la escena lírica. Es también un importante teórico del arte y publicará el libro de lo espiritual en el arte, en el que intenta racionalizar su pintura, ¿vale? Ya que la pintura no se racionaliza a sí misma, ¿vale? No se explica a sí misma, no ofrece apenas pistas sobre lo que es. Evidentemente, buena parte de los artistas contemporáneos tienen que explicar sus obras, porque sus obras no dan para explicarlo. Clasifica sus obras entre impresiones, en las que aún está presente la naturaleza, improvisaciones, formas mucho más abiertas, y composiciones, en las que ya no hay tema ni figuras reconocibles. A estas últimas corresponde el arco negro y evolucionará hacia formas cada vez más geométricas. Vale, vamos a ver algunas de las obras de Kandinsky para que observéis cómo es este tipo de arte. Bueno, y aquí tenéis, ¿vale?, algunas de las obras de Kandinsky, la mayoría de ellas abstractas, como podéis ver. Vale, me gustaría encontrar alguna, así en principio, algo más figurativa, pero parece que no va a poder ser, ¿vale? Porque sobre todo de Kandinsky lo que prima por encima de todo es esta etapa más abstracta, que ya rehuye por completo de la realidad. Bueno, pues fijaos, por ejemplo, algo en la que más figurativismo hay, y esta es una de sus obras más preciadas, ¿vale? Pues aquí ya podéis ver algunos contornos que nos sugieren algunas cosas, ¿vale? Podemos ver edificios, algunos caminos, montañas. Bueno, aquí es una descomposición total de la realidad y su reducción al color, a la sensación. Fijaos que hay un arco iris por ahí. Lo que pretende es transmitir una emoción, ¿vale? Y una emoción que pasa directamente desde el pincel del artista hasta los ojos del espectador, sin que haya una racionalización por medio. La racionalización en todo caso vendrá después, en el cual el autor intentará explicar, pues sobre todo a través de manifiestos, de tratados, qué es lo que intenta él expresar a través de sus obras, ¿vale? Siempre la práctica pictórica, o al menos casi siempre en el arte contemporáneo, estará vinculado a la teoría del arte, y cada artista explicará su forma de hacer arte. Vale, me salto la corriente analítica porque ya en otro segundo vídeo, para no hacerlo muy largo, veremos a Picasso y recorreremos toda su biografía de artista y todos los movimientos con los que se identificó. Vamos a ver ahora la última, pues un poco más corta, las corrientes imaginativas, y empezamos con el dadaísmo. El dadaísmo
Ya os lo comento, eso es un juego. ¿Vale? El dadaísmo es una provocación, provocar por provocar, y tuvo muy escasa vida, aunque para los grandes historiadores del arte tuvo mucha importancia e influyó de manera decisiva en movimientos posteriores. La Primera Guerra Mundial conmociona a numerosos artistas de vanguardia, expresionistas, cubistas, muchos de los cuales denuncian su carácter de horror absurdo. En Zúrich, la neutral suiza, se reúnen numerosos poetas, literatos y artistas de toda Europa. Entre ellos surgirá el dadaísmo, término que procede de Dada, voz buscada al azar en un diccionario y que no quiere significar nada. Organizan exposiciones y actos culturales que buscan provocar el escándalo. Rechazan todo lo existente, tanto la política y el nacionalismo que han provocado la guerra, como el arte y la cultura burguesa. ¿Vale? Fijaos, esto es un arte surgido como respuesta a una situación conmovedora, pero no conmovedora en el sentido sentimental, sino que remueve las entrañas del ser humano. ¿Vale? El dadaísmo es una reacción, es como actualmente ante cualquier crisis de grave siempre empieza a aparecer bromas, empiezan a aparecer provocaciones, grandes debates con insultos. Al final todo es un buscar la forma de huir de un presente que nos gusta, ¿vale? De una realidad que nos ha llevado a la peor de nuestras expresiones. Entonces, lo que hace el dadaísmo, y sigo leyendo, presenta una gran variedad de técnicas novedosas: collage, fotomontaje, rayogramas y los muy característicos ready-made, ya hechos, objetos preexistentes descontextualizados. ¿Vale? Esto va a ser lo más famoso del dadaísmo, y ahora lo veremos. Convertir cualquier objeto en obra de arte por el hecho, no solo, pero fundamentalmente por el hecho de llevarlo a un museo. Es decir, todo es susceptible de ser arte siempre y cuando se contextualice en un entorno de arte. Otros grupos de artistas se identificaron con estas propuestas, y entre ellos destacan los del foco de Nueva York, Duchamp, Picabia, y tras la guerra los de Alemania, sobre todo Gross, con una mayor preocupación por la denuncia política y muy influidos por el expresionismo. Sin embargo, a mediados de los años 20 el movimiento entrará en crisis y acabará por ser sustituido por otro emergente, que es el surrealismo. Duchamp es, junto a Picabia, el más famoso. Ahora veremos su obra culmen y veremos qué capacidad de provocación tiene. De origen francés, Duchamp es uno de los artistas más importantes de las vanguardias, muy personal. En su obra resume el esfuerzo de ruptura con la tradición que ha caracterizado el siglo XX, y en este sentido trasciende su inclusión en el grupo dadaísta. En 1911 entra en contacto con los cubistas, y el resultado es su desnudo bajando una escalera, con el que parece caricaturizar tanto la pintura académica como el propio cubismo, lo que explica su ruptura con este movimiento. Vale, me lo salto. Sin embargo, su aportación más importante está en los ready-made. Se escoge un objeto y se le da un título que lo descontextualiza y lo convierte en obra de arte. El primero de ellos fue Rueda de bicicleta sobre un taburete. En 1917 envió, fijaos, 17, en mitad de la guerra, envió con el seudónimo Remut su famosa fuente a la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, de cuyo comité formaba parte. La obra fue rechazada, provocando una considerable polémica. También es muy conocida su LHOOQ, 1919, en la que manipula una reproducción del símbolo del arte tradicional y sublime por excelencia, que es la Gioconda. Vamos a ver estas obras de Duchamp, para que conozcáis al personaje. Y aquí lo tenéis al propio Duchamp junto a su obra, ¿vale? Esta que de la rueda de bicicleta sobre el taburete. Luego, aquí lo tenéis posando, y esta es la famosa fuente con su seudónimo Remut, ¿vale? Como veis, es un orinal enviado a una galería de arte, ¿vale? Fijaos que no deja de ser un objeto de uso habitual, con algunos cambios, porque si veis, la entrada de agua está por delante y no por detrás, como debería ser para, pues eso, canalizar los fluidos. Pero bueno, sobre todo lo importante es esa capacidad que tiene de escándalo, de provocar un escándalo, ¿vale? Un movimiento de sorpresa ante lo presentado, y lo cual le sirve pues para criticar y para analizar lo que es el arte y en lo que se ha convertido el arte tras la gran conmoción de la guerra, ¿vale? Que le pillaba. Fijaos que está escrito ya en el año 1917, en mitad del desastre. Y la otra obra, que no sé si aparecerá por aquí,
Vale, aquí tenéis la que decía, la del cubismo, ¿vale? Y no encuentro la de la Gioconda, pues no sé si estará. A ver, si no la veo no pasa nada. Aquí tenéis, vale, y aquí está. Vale, la Gioconda coge la obra de Leonardo da Vinci y le mete un bigote y una barba, ¿vale? Es una forma de expresar que el arte no es o no debería ser sagrado, sino que no deja de ser un juego, y un juego hecho por hombres para entretener a hombres. Vale, hoy, curiosamente, me acabo de acordar, he leído en Twitter una pintada que había en un cartel que ponía algo así como: hay gente que ve entretenimiento y piensa que es cultura. Pues claro, es una frase terrible. ¿Por qué? Porque establece una diatriba entre entretenimiento y arte que no debería ser así. Y de hecho Duchamp aquí en esta obra, por ejemplo, lo expresa de una forma radical. El arte y el entretenimiento van de la mano y uno no debe respetar la obra de arte hasta el extremo de convertirla en algo intocable y en algo sobre lo que ni siquiera se puede hablar o incluso bromear. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos aquí a los dadaístas más o menos vistos, a Duchamp y su carácter, pues eso, provocador. Ahora vamos a ver otro de los movimientos de esta corriente imaginativa, que es el surrealismo. El surrealismo es muy importante, es importantísimo, y surge sobre todo a partir de la obra de Freud, evidentemente, y va a ser tratar de trasladar el mundo de lo onírico, de los sueños, del inconsciente al arte. En París, André Breton lanza el Manifiesto Surrealista en 1924. Lo maravilloso es bello, no importa qué tipo, y solo lo maravilloso es bello. Y añade: creo en el encuentro futuro de esos dos estados, en apariencia contradictorios como son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de sobrerealidad. Bueno, no nos vamos a meter demasiado en profundidades, ¿vale? Y vamos a ver a los principales autores, y sobre todo pues dos de ellos, como son Miró y sobre todo Dalí. Miró nació en Barcelona, se inicia en el modernismo catalán y tras pasar una etapa Fauve deriva hacia la esquematización del lenguaje preciso y minucioso, y en 1923 quiere plasmar la realidad surgida del sueño. La tendencia a la no figuración y a la libertad hacen posibles sus asociaciones fantásticas de signos simbólicos, ondulaciones y curvas que le dan un carácter rítmico y festivo. Este estilo tan propio reaparece en todas sus obras con una constante de vivos colores, estrellas, lunas, filamentos, repitiéndose hasta la saciedad, llenos de lirismo y emotividad. Su primera gran obra surrealista es el Carnaval del Arlequín, que ahora veremos, ¿vale? Para entender a Miró tenéis que pensar en un lenguaje creado por sí mismo, una especie de jerga surrealista. Va a crear una serie de símbolos y los va a utilizar y reutilizar continuamente, creando pues eso, su propio lenguaje. Va a tener una evolución bastante clara, va a hacer pintura, pero también va a hacer mucha escultura. Va a cambiar su estilo de pintar. Un principio es más figurativista, como casi todos, y luego tiende hacia una abstracción extrema. Y la obra que significa el gran punto de inflexión es esta que veis aquí, el Carnaval del Arlequín, que vamos a verlo. Aquí tenéis pues algunas de Miró, ¿veis? Y es un arte muy característico, ¿vale? Con esas líneas, las estrellas casi siempre presentes, el juego de los colores, las ondulaciones, la reiteración de motivos. Y esta obra que veis aquí es el Carnaval del Arlequín, ¿vale? Todo un mundo de fantasía, un mundo onírico, donde cada uno de los elementos parece remitir a una realidad concreta, pero una realidad no figurativa, sino es una realidad ensoñada. Por ejemplo, pues aquí veis motivos musicales, aquí podéis ver motivos celestes, motivos de profundidad con la escalera, pues aquí un ojo, bueno, símbolos y más símbolos en la obra de Miró, ¿vale? Y aquí pues veis pues un montón de ellas. Una de las obras que más conocidas de Miró, sin saber que es de Miró, es el emblema de la Caixa, que habréis visto más de una vez, que os lo voy a poner para que lo veáis, que es esta de aquí, ¿vale? Este es un logo creado por Miró y que, bueno, aparece aquí en una de sus obras, y que parece ser que es como una especie, lo que quería significar era un niño metiendo una moneda en una hucha, ¿vale?
Pues ahí la tenéis, la estrella como luminosidad de esa infancia virtuosa, ese amarillo dorado de la riqueza, ¿vale? Y esa hucha donde hay que saber acumular y saber guardar las bondades de hoy para el mañana incierto. Bueno, pues interpretación que os doy. Y por último vamos a ver a Dalí, ¿vale? Nacido en Figueras. Realiza en París en 1928 con Luis Buñuel una de esas experiencias decisivas de la cinematografía superrealista, Un perro andaluz. Bueno, más de una vez la habréis visto, esa escena en la que con una navaja se corta un ojo humano, o se da la apariencia de cortarlo. Simultáneamente comienza a aplicar su método personal paranoico crítico a la pintura. En su profundización del subconsciente asocia lo paranoico con blando y lo crítico con duro, como vemos en su obra La persistencia de la memoria de 1931. Persistencia de la memoria es el cuadro de los relojes que se derriten, los relojes blandos. Para plasmar estos contenidos teóricos en sus obras introduce máquinas fantásticas, aísla fragmentos anatómicos, da animación al león inanimado, crea metamorfosis, perspectivas vacías, juegos visuales, etcétera, etcétera. Pensad en Dalí como, bueno, os voy a hacer una caricatura más o menos. Dalí es una persona que nace en Cadaqués, en Figueras, es la zona del Ampurdá, es una zona donde el viento de tramontana es muy fuerte y dice que provoca locura en todos sus habitantes, y en parte pues sí, aunque luego pues por ejemplo Josep Pla decía que no era tan loco porque su principal motivación en la vida era hacer dinero y supo hacerlo y mucho y bien. Pero pensad que era un hombre con mucha inquietud, con muchos miedos, pues se dice que era impotente, que tenía mucho trauma, sobre todo con su padre, que era muy violento, tenía mucha fijación con su madre. Bueno, pues todo ese universo de, pues eso, de Freud, del psicoanálisis, todo ahí metido, ¿vale? Y con una relación muy fuerte con el paisaje, tanto el paisaje exterior como su paisaje interior. Y su obra, aunque va cambiando evidentemente desde su juventud hasta su vejez, pues tiene características muy comunes. Lo figurativo todavía tiene mucha presencia, tiene muchísima presencia en Dalí. Muy raramente tiende a la abstracción. Se da esa dicotomía entre lo blando y lo duro. Pensad en él, pues eso, como una persona inquieta que intenta tocarlo todo, que intenta experimentarlo todo y da lo mejor de sí y pretende hacer de su vida una obra, y se puede decir que hasta lo consiguió. Su colorido es brillante, las figuras con asociaciones simbólicas insólitas aparecen envueltos en una atmósfera onírica, mundos alucinados, tal. En esto que os decía que supo hacer dinero, pues sus amigos, entre comillas, Breton, uno de los creadores del surrealismo, hace un juego de letras con su nombre, y de Salvador Dalí le convierte en Navidad Dollars, es decir que su objetivo en la vida era eso, era llenarse, acumular la avidez por los dólares. Vamos a ver algunas de sus obras, que muchas de ellas ya las conocéis. Y bueno, luego os hablo un poco de Chirico, que es un autor que a mí me gusta bastante, pero bueno, muy rápidamente porque tampoco quiero cansaros demasiado. Vamos a ver Dalí y luego Chirico. Pues fijaos, si le dais a Dalí en Google Imágenes, pues casi siempre os aparece pues su cara, ¿vale? Porque él fue seguramente su gran obra de arte y su vida fue su gran obra de arte, y lo podéis ver en múltiples entrevistas, concursos de televisión, performance y muchísimas más cosas. Y aquí aparecen pues ya algunas de sus obras. Vale, por ejemplo, pues esta es la de la persistencia de la memoria, los relojes blandos, con motivos pues también muy recurrentes, como las hormigas, que siempre son una memoria de la muerte, ¿vale? Veis aquí pues también aparece una especie de autorretrato, ¿vale? Con una pestaña, con el reloj derritiéndose, el paisaje de Cadaqués en el fondo también siempre presente, ¿vale? Pues eso, Dalí pintando. Vamos a ver alguna obra también característica suya, pues el Gran Masturbador, tenemos el Cristo, si lo podemos ver. Bueno, muchas obras en las que iba a decir se repite una y otra vez lo mismo. Sí y no, es decir, siempre intentará ser innovador, siempre buscará nuevas experiencias, pero lo hará con un estilo tan característico y tan suyo que siempre cualquier cuadro de Dalí parece y es de Dalí.
pues eso. Aquí tenéis, ¿vale? Me gustaría, bueno, aquí veis, por ejemplo, este también es de Dalí, ¿vale? Más de la juventud, pero aquí veis pues un pequeño cambio, mucho más figurativo, más onírico, más evocador de ese paisaje, ¿vale? Y de la introspección de esta mujer mirando a través de la ventana. Bueno, Dalí, pues eso, un gran personaje y que su obra es una novela y conviene leerla y disfrutarla, porque yo qué sé, no sé, Dalí es una persona que tan inquieta que nos contagia esa inquietud. Y por último, ya sin detenerme, os hablo un poquito de lo que ponen aquí de Chirico. La pintura metafísica, y Chirico, por aquí, griego, hijo de padres italianos, en Atenas conoce a fondo la cultura clásica que tanto admirará. Posteriormente en Florencia pinta sus primeras obras con sombras alargadas, plazas vacías, esculturas clásicas aisladas, tal. Bueno, demasiado breve y demasiado inexacto. Os voy a enseñar alguna de sus obras para hablaros un poco más en profundidad. Vale, de Chirico también va evolucionando. Y esto, normalmente los artistas casi siempre se tiene en cuenta su evolución, y las obras más famosas suelen ser las obras más evolucionadas. En el caso de Chirico no, digamos que sus obras más conocidas y más repetidas en la historia del arte son las de su juventud, que son estas que veis aquí, pues eso, tan características de él. A mí me gusta mucho, de hecho hay un juego que salió en la PlayStation 2 que se llamaba Ico, y que su portada pues es muy parecida, ahora os la enseñaré, y está evidentemente inspirada en este tipo de obras, ¿vale? Y algunas de sus características pues es esta presencia de la antigüedad grecolatina, figuras, esa figura, por ejemplo, la del tren, la de la torre elevada que veis al fondo, los banderines, sombras que aparecen que no se sabe de dónde vienen, que se cortan. Fijaos, ¿vale?, que se reitera una y otra vez ese tipo de motivos. Bueno, a mí me gusta particularmente porque conjuga las dos cosas, no solo esa tendencia a lo que es la emoción a través del color o a través de las formas, a lo onírico, lo surrealista, pero también desde un figurativismo que creo que es un gran homenaje a toda la tradición y que hace de su pintura algo mucho más sólido, que ese acontecer sin parar de nuevas experiencias que caracteriza a la cultura de las vanguardias. Os voy a enseñar la portada de este juego, seguramente mi juego favorito, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, Ico, que se basa en este autor. Y aquí tenéis, ¿vale? Esta es la portada de Ico. Y veis pues todos los motivos, la torre, las sombras, los arcos de medio punto, o de herradura incluso en este caso. Pues eso, a mí me gustó mucho. De hecho, yo cuando vi este videojuego no conocía de Chirico, pero me atrajo mucho este estilo y luego conocí y supe que estaba inspirado en este artista. Vale, pues acabo aquí esta primera parte del vídeo. Hemos visto pues los dos movimientos, el más expresionista y el más surrealista, ¿vale?, el más basado en lo onírico, en lo imaginativo, y nos queda ver la parte más analítica, que estará representada sobre todo por Picasso, aunque Picasso también participa de los dos movimientos anteriores, es decir, también tiene una obra expresionista, no tan abundante ni tan famosa, pero por ejemplo en la parte surrealista, en la parte más imaginativa sí, aunque si pasó a la historia fue fundamentalmente gracias al cubismo. Vale, pues lo veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.